Y saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y ahora, una vez más, aquí vienen algunas sorpresas, mis amigos. Es hora de quitarles el polvo a sus Biblias y ver lo que dicen. Y te pido que lo veas con tus propios ojos. ¿Conseguirás una Biblia ahora? ¿Puedes abrirlo y pasar con nosotros? Y no tendrá prejuicios, sino que creerá lo que ve con sus propios ojos en su propia Biblia. Creo que es lo más asombroso de este tiempo. Ahora, hemos estado revisando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan para ver lo que Jesucristo predicó, para ver qué doctrinas creía y enseñaba y qué costumbres seguía. Y se dice en el Nuevo Testamento que Él nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Primera de Pedro 2:21. ¿Por qué no lo hacemos entonces? La gente de hoy sigue los pasos de los antiguos paganos, no los pasos de Cristo. Y luego razonan, ¿por qué? No veo que haya ninguna diferencia. Pero Dios Todopoderoso en su palabra, la Biblia dice que hace toda la diferencia. Y este mundo está al revés, este mundo no es feliz, este mundo está en confusión y este mundo está en caos. Y hay una razón. Tal vez puedas aprender por qué tu vida no ha sido más plena, abundante y feliz. Tal vez puedas aprender por qué has estado cargando con miedos y preocupaciones y por qué has tenido problemas y preocupaciones financieras y por qué has tenido enfermedades y muchas otras cosas. Si miras la palabra de Dios y miras lo que dice, no es una superstición. Tiene sentido cuando lo vemos como es. Bueno, Jesús había subido a la fiesta de los tabernáculos. Eso es algo que los cristianos de hoy no hacen. Observan Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Ahora bien, Jesús no observó Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Halloween o Día de San Patricio y tampoco la iglesia primitiva. Y tampoco está establecido en la Biblia, pero esos son días paganos. Y hoy, los días que Jesús guardó, los días que la iglesia primitiva guardó, y durante 400 años, los verdaderos cristianos observaron, son vistos como una especie de sospecha y prejuicio, como si hubieran algo muy malo en ellos. ¿Por qué pensamos que todo lo que Dios dio está tan mal? Bueno, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Ahora hemos llegado a Juan, el capítulo 7 y el versículo 37. Y en el último gran día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó, diciendo, Juan 7:37. Ahora, primero permítanme explicarles que Dios ordenó que la fiesta de los tabernáculos se observara para siempre. Y todos ustedes van a estar observándola pronto, mis amigos, les guste o no, lo estarán. Porque Jesucristo viene pronto a esta tierra y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él viene a establecer el reino de Dios en esta tierra, el cual será un reino reinante y gobernante que gobernará sobre todas las demás naciones y reinos sobre la faz de esta tierra. Y todo gobierno del hombre que está en vigor y en efecto ahora sobre la tierra va a ser derribado. Y Dios gobernará a través de Jesucristo en su trono, y entonces todas las naciones serán forzadas a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos y para adorar al Eterno de los ejércitos que estará sentado en su trono, Jesucristo. Y si no vienen, no tendrán lluvia, tendrán hambre. Y luego, si no comienzan a observar la fiesta de los tabernáculos, Dios enviará plagas hasta que lo hagan. Zacarías 14 del 16 al 19. Ahora, ¿sabes por qué? Es porque esto es bueno para nosotros y los caminos que hemos estado siguiendo no son buenos para nosotros. Y este mundo, como digo, se ha metido en nada más que miseria e infelicidad, vidas vacías, miedos, preocupaciones, enfermedades y dolencias, y estamos en un estado terrible. No nos gusta el resultado, pero queremos obtener nuestro resultado de que deseamos nuestro propio camino y no el camino de Dios. Y mis amigos, hay un camino a la paz y hay un camino a la felicidad y Dios nos ha dado ese camino. Ahora, en la fiesta de los tabernáculos que Dios estableció,
Permítanme explicar técnicamente aquí mismo que fue una fiesta de 7 días. Y técnicamente hablando, fue seguida por otro festival, todos juntos, que fue el día siguiente, o el 8º día. Y en cierto sentido, está separado de la fiesta de los tabernáculos, y sin embargo, debido a que todos vienen juntos, se llegó a considerar como una gran fiesta. Este último era el 8º o gran día de la fiesta. Y ese es el día al que se refiere aquí cuando Jesús se puso de pie y gritó y dijo, lo que vamos a ver ahora. Y ese día en sí mismo, sin embargo, técnicamente es un festival aparte y representa algo, y fue dado para recordarnos algo, y fue dado para recordarnos el evento final en el plan de Dios. Mis amigos, ¿por qué este mundo es como es? Es porque Dios está obrando un propósito aquí en la tierra. ¿Por qué naciste? Naciste con un propósito. Fuiste puesto en esta tierra por una razón, con un propósito definido. Pero la mayoría de ustedes no lo saben. La mayoría de ustedes no saben por qué fueron puestos en esta tierra. Ahora, Dios nos puso aquí con un propósito. Y Dios está obrando su propósito aquí en esta tierra y lo está haciendo de acuerdo con un plan definido. Ha asignado tantos años, un total de 7,000 años. Y déjame decirte algo, ese 8º día representa la última parte del desarrollo del plan de Dios. El pueblo y la iglesia cristiana profesante han perdido por completo el plan de Dios. No entienden ni siquiera el plan de salvación. No entienden cómo Dios está llevando a cabo su plan. Y déjame decirte algo. La razón es porque Dios dio estos días santos anuales que culminan en la fiesta de los tabernáculos con el mismo propósito de representar ese plan y recordárselo a su pueblo año tras año. ¿Y por qué no han guardado esos días santos que Dios santificó? Y que nunca son llamados días de fiesta de Moisés en ninguna parte de la Biblia, sino que son los días de Dios. Y debido a que las iglesias los han perdido lo que describen y retratan, y tenían la intención de recordarle a la iglesia año tras año el plan de Dios, y lo han perdido. El plan de Dios está muy claramente descrito en la Biblia, si creemos en la Biblia. Pero la Biblia es útil para corregirnos y reprendernos, y a la gente no le gusta. Y así, cuando no dejan que los corrija y reprenda, amigos míos, tratan de leer su significado en ello. Ellos tratan de poner su interpretación en ello. La Biblia nunca debe ser interpretada. No es de extrañar que la gente no lo tenga claro. No es de extrañar que lo hayan torcido y puesto boca abajo y calumniado y contaminado. Y ahora creen todo lo contrario. Ahora sigamos con esto. En el último gran día, el gran día de la fiesta o el festival, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Juan 7:37. Ahora, ¿no es ese lenguaje extraño? Me pregunto si puedes entender eso. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, de lo más profundo de su ser, correrán ríos de agua viva, Juan 7:38. Ahora, el siguiente versículo explica lo que él quiso decir. Pero, y está entre corchetes o paréntesis, esto dijo del Espíritu que los que creen en él deberían recibir, o recibirían en el futuro, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado, Juan 7:39. Ahora bien, el Espíritu Santo no había sido dado a todos los hombres en ese momento. Permítame decirles algo, mis amigos, esos 2 o 3 versículos explican mucho de la verdad de Dios que no se conoce. Me llevaría varias retransmisiones explicártelo. La gente lee justo sobre eso. No sacan nada de eso. Hay tanto para emborracharse de esos versos que me tomaría varias transmisiones para dártelo todo. Ahora, en primer lugar, mucha gente cree hoy que el Espíritu Santo ya había sido dado. Y creen que Pedro, Santiago, Juan y los apóstoles o los discípulos, como eran en ese momento, un discípulo es un estudiante o aprendiz, y eso es todo lo que eran en ese momento. Un apóstol es alguien revestido de autoridad para representar a su reino, en una tierra extranjera, y el reino que representaban era el reino de Dios, y lo representaban en esta tierra extranjera, aquí en esta tierra.
y más tarde se convirtieron en apóstoles, pero en el momento en que Jesús estaba hablando aquí, eran simplemente discípulos. Ahora bien, no habían recibido el Espíritu Santo. Lo dice aquí muy claramente. Y sin embargo, mucha gente en toda la gran división sectaria de personas de muchas denominaciones se ha fundado en un malentendido de esto mismo, que creen que el Espíritu Santo siempre había estado aquí para las personas y que se convirtieron. Ahora, la asombrosa verdad es, amigos míos, que no hay ninguna promesa en la Biblia del Espíritu Santo para ningún hombre antes de este tiempo. Y lo que quiero decir es que en los días de Moisés, por ejemplo, y bajo el Antiguo Testamento, a la nación de Israel no había ninguna promesa espiritual de salvación. No se les dio ninguna promesa de salvación, no se les dio el Espíritu Santo. El Israel de la antigüedad era una iglesia. Se llama la iglesia en el 7º capítulo del libro de los Hechos, y ahí se les llama la iglesia en el desierto. Hechos 7:38. Y eran la iglesia de Dios, pero no se les llamaba iglesia de Dios, se les llamaba iglesia de Israel o congregación de Israel, porque eran una iglesia nacida de la carne. No era una iglesia engendrada por el Espíritu. No tenían el Espíritu Santo. No tenían ninguna promesa de salvación. Las únicas promesas que Dios les dio fueron promesas materiales y promesas presentes para esta vida, pero no para la vida venidera, no para el mundo de mañana, no para las promesas espirituales de salvación y vida eterna. Ahora bien, el nuevo pacto se basa en mejores promesas que el antiguo. Y las mejores promesas las encuentras en el 9º capítulo del libro de Hebreos, la promesa de la herencia eterna. Se les dio la promesa, si obedecían a Dios, de una herencia temporal por esta vida de la tierra de Palestina. Pero se nos da la promesa de la herencia eterna, y eso lleva consigo la vida eterna y la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, el Espíritu Santo no había sido dado, y esto definitivamente dice que el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7:39. Y Jesús les dijo, os conviene, les dijo a sus discípulos, que yo me vaya, porque si no me fuera, el otro Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Juan 16:7. Ahora, el Espíritu Santo no había venido, y fue en el día de Pentecostés que Pedro citó la profecía del libro de Joel, donde Joel había dicho que vendría el tiempo en que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. O todos los que quisieran, y donde todos los que quieran, y todos los que deseen pueden venir. Pero en este momento el Espíritu Santo aún no había sido dado. Ahora, la verdad es que los discípulos no se convirtieron realmente hasta el día de Pentecostés. Hasta ese día, Pedro no era un hombre convertido. Jesús le dijo una vez, cuando te hayas convertido, Pedro, confirma a los hermanos. Lucas 22:32. Pero él no se convirtió durante este ministerio y antes de la muerte de Cristo en la cruz. Y Pedro negó a su Salvador 3 veces, ya sabes, durante la misma prueba de la noche en que fue llevado para ser crucificado. Y Pedro perdió su fe y comenzó a hundirse cuando trató de caminar sobre el agua. Pero después de recibir el Espíritu Santo, entonces Pedro era un hombre completamente diferente. Ahora, Jesús dijo aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiso decir? Bueno, esto dijo del Espíritu. Juan 7:38-39. En otras palabras, entonces, él está hablando del Espíritu Santo. Ahora, primero, él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Hubo un gran sí. Hace muchos años, un tío mío solía decir que esa pequeña palabra de 2 letras, sí, es la palabra más grande en el idioma español. Y sabes, creo que tal vez lo sea. Esa es una palabra muy grande, sí. Fíjense, hay un gran sí que se interpone entre su salvación y eso se interpone entre ustedes y la vida eterna. Mis amigos, esa palabrita ahí mismo, sí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Juan 7:37. ¿Sabes? Ahí está el problema. La mayoría de nosotros no tenemos sed, no tenemos hambre del alimento espiritual. No estamos sedientos de las aguas espirituales que satisfarán. Ahora, aquí Dios está usando el agua y la comida que sostienen la vida humana mortal como la imagen misma o el tipo de lo que nos llena y nos ayuda a crecer en la vida espiritual y nos engendra con la vida espiritual. Y saben, mis amigos, incluso la reproducción humana es la imagen exacta de la salvación espiritual. Porque muy poca gente parece saberlo. Pero si pudieras entender el primer capítulo de tu Biblia, el primer capítulo de Génesis, verías que incluso allí explica el gran propósito de Dios. Y ese propósito es que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Y la salvación significa que somos engendrados primero por Dios y luego nacidos de Dios, nacidos en la misma familia de Dios. Y Jesucristo se convierte en nuestro hermano mayor. Él es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Él nació de Dios por una resurrección de entre los muertos. Y así seremos, sí, aquí hay un gran sí. Si tenemos sed, si tenemos hambre, si lo queremos lo suficiente como para darlo todo por ello. Ahora, Jesús nos había dado algunas parábolas aquí. El comerciante que salió en busca de una perla y vio una perla que no tenía precio. No podrías haberle puesto un precio, y lo deseaba tanto que tuvo que ir y vender todo lo que tenía y renunciar a todo lo demás para tener ese preciado premio. Valió la pena, lo deseaba tanto, Mateo 13:45-46. Amigos míos, si no desean tanto la salvación y la vida eterna que están dispuestos a renunciar a todo lo demás por ellas, ahora no digo que Dios requerirá que se rindan, pero yo digo que Él requerirá que estés dispuesto a renunciar a todo lo demás. Y si no lo eres, y si no tienes tanta hambre y sed de eso, sí, esa pequeña palabra, sí. Sabes que mucha gente dice, bueno, eso suena razonable, sí, me gustaría la salvación. Bueno, está bien, supongo que iré a la iglesia esta noche y profesaré a Jesucristo públicamente y seré salvado. Y ya sabes, la forma en que lo ven como, bueno, esta vida es un viaje, como ir de viaje en un tren o algo por el estilo. Y es que al final del viaje, la pista da un giro repentino y se dispara directo al infierno. Y así estaba todo preparado. Ellos nacieron de esa manera, pero si simplemente obtienen la contraseña y si van a la iglesia y profesan a Jesús con su boca, eso es todo, piensan, eso es lo que les han dicho. Eso automáticamente, eso enciende el interruptor al final de la línea y enciende el interruptor para que los dispare repentinamente al cielo. Y luego, todo está arreglado, se ha hecho, y ahora puedes olvidarte de todo. Y los predicadores nos dicen que no hay obras para la salvación y el cristianismo. Solo cree, eso es lo que te dicen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Bueno, ya sabes, hay una fe muerta y un creyente vivo. Y si lees la Biblia un poco más, una escritura interpreta a otra, y una agrega y completa a otra, y una sola de ellas podría no estar completa por sí misma. Dios no siempre dice toda la verdad en un solo lugar. Tienes que leer otras escrituras. Pero Él nos da toda la verdad que necesitamos si tomas todas las escrituras, y entonces leerá en Santiago y en otros lugares, e incluso en Hebreos, que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:20. Y en el mismo capítulo de la fe de la Biblia, el 11º de Hebreos, encontrarás que fue por su fe que Abraham, el padre de los fieles, probó su fe hasta que fue llamado el padre de los fieles. Ahora bien, hay una fe muerta, y la fe viva es la que contiene buenas obras. Ahora, tienes obras, como he mencionado antes, son buenas o malas. Y los hombres no aman la verdad ni la luz porque sus obras son malas. Vas a tener obras o hechos, de lo contrario tendrás que dejar de respirar y estarás muerto. Pero mientras vivas, incluso tu respiración es una especie de trabajo, supongo. Y entonces tenemos obras. ¿Es un caso de qué tipo? Ahora Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué vas a beber? Pues las aguas, el Espíritu Santo.
Esto dijo del Espíritu, Juan 7:39, y significa el Espíritu de Dios. Ahora, entendámoslo. ¿Qué es el Espíritu de Dios? El que cree en mí, primero que venga a mí y beba, luego, como dice la Escritura, de su interior, usted bebe del Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. ¿Y qué ríos de agua viva es el Espíritu de Dios, como dice en el versículo 39? Esto dijo del Espíritu, Juan 7:39, que iban a recibir y lo recibieron en el día de Pentecostés más tarde. Ahora, y realmente fue hasta el año siguiente, considerando que el año sagrado o espiritual, como Dios lo dispuso, comenzaba en la primavera. Pero habría sido en el mismo año si hubiera calculado el antiguo año legal cuando el pueblo judío actual lo calculaba de esa manera. Era el año civil antiguo que comenzaba en el otoño, o lo que es el séptimo mes del año sagrado. Pero el año sagrado comienza en la primavera. Bueno, en cierto sentido habría sido entonces, según el año civil, el mismo año porque venía como 6 meses después, y esta es la última fiesta de los tabernáculos y el último día de la semana. Y es bastante significativo que en ese día Jesús nos dio el camino de la salvación. Y les dijo, aquí está todo resumido. Lo primero es que tienes sed, y esa gran palabra sí se interpone en tu camino. Y lo segundo es, si tienes sed y recibes el Espíritu Santo de Dios, Él te dice lo que es. No es algo que obtienes y embotellas y le pones un corcho como si fueras una botella, y puedes retener estas aguas dentro de ti en absoluto. Las aguas fluirán de ti cuando las bebas y fluirán de ti como ríos de agua viva. Note, como dice la Escritura, no dentro, sino fuera de su vientre, de dentro de él, de lo más profundo de su ser, fluirá, van a fluir como ríos de agua viva. Juan 7:38. Estas aguas están vivas, están activas, están en movimiento y fluyen. Ahora me pregunto si entiendes la idea. Es como el lecho de un río y aquí están las aguas corriendo. Ahora, ya sabes, solíamos ir a un lugar en Oregón, en las montañas Cascade, en Oregón, un lugar muy hermoso allá arriba, un balneario de aguas termales que tomamos en el momento que Dios ha fijado para la fiesta de los tabernáculos cada año. Y sabes, solíamos leer este mismo versículo allá arriba. Está en el río Mackenzie y es un arroyo de montaña. Y como saben, estos arroyos de montaña a veces se precipitan con bastante rapidez porque van cuesta abajo con bastante rapidez. Mucho más rápido de lo que verá en el Mississippi o el río Ohio. Y son ríos comparativamente tranquilos. Pero este era un río que fluía rápido y notamos ese río allá arriba. Ahora, las aguas tenían que fluir por el lecho del río, no podían salir de él. Hay un lecho de río y fluyen por ese lecho. Ahora, si puedes captar la idea aquí, el Espíritu Santo de Dios fluye de nosotros, pero es como un río, y un río fluye en cierto canal o en cierto lecho. Es el canal del río y debe fluir por ese canal. ¿Sabes cuál es el canal? Ese canal, mis amigos, es lo que casi todo cristiano profeso trata de rechazar, lo que la gente no quiere porque no quiere ser corregida. Es la voluntad de Dios y el camino de Dios, lo cual es expresado por la ley de Dios. La ley de Dios es el cauce del río. Ahora, el Espíritu de Dios es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. El Espíritu Santo es el amor de Dios, el amor y viene de Dios. Ahora, en Romanos 13:8 leerás que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor cumple la ley y se necesita amor y se necesita un amor divino para cumplir una ley divina. Ahora, Pablo dijo aquí en el 7º capítulo de Romanos: por tanto, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en el versículo 14 de Romanos 7, él dice: sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7, 12 y 14. Ahora, está hablando de una ley espiritual. Ahora también sabemos que hay leyes materiales, hay leyes carnales, hay leyes físicas que operan en tu cuerpo y necesitas entenderlas mejor que tú.
Y tendrías mejor salud si lo hicieras, y si pudieras entender el sistema digestivo y qué tipo de comida deberías comer. Y si comprendieran mejor qué tipos de alimentos no deben comer, que probablemente son crédulos e inocentes, pero también ignorantes, simplemente hurgando en sus estómagos. Y crees que disfrutas el sabor de muchas cosas que están causando mala salud, enfermedades y dolencias. Y muchos de ellos acumulan gradualmente una enfermedad, y una enfermedad que puede llevarte 20, 30 o 40 años antes de que llegue la enfermedad. Y lo has estado construyendo al comer estos alimentos incorrectos todos estos años. Estás rompiendo una ley física. Ahora, eso es importante. Pero, ¿cuánto más importante entonces, amigos míos, es la ley espiritual? La gran ley espiritual que requiere el amor espiritual de Dios, el cual solo puedes recibir de Dios para cumplir esa ley. Pablo dijo, Él no habría conocido el pecado si la ley no hubiera dicho que no codiciarás. Romanos 7:7. Ahora, la ley que decía eso son los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos no son una ley de deberes físicos, sino una ley de principios espirituales. Implican algunos actos físicos. Eso es cierto, pero el principio es siempre espiritual y nunca físico. Ahora, Pablo dijo aquí que el amor es el cumplimiento de la ley, y que todos los que cumplen la ley tienen amor, y así sucesivamente, y por eso requiere el amor de Dios. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, Romanos 13:8. Ese es el capítulo 13 de Romanos y el 8º versículo, Romanos 13:8. Y luego Romanos 13:10. El amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Ahora bien, Cristo cumplió la ley, pero nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos y que también cumplamos la ley. No significa que Él la eliminó, por lo que no debemos cumplirlo, sino que Él dio un ejemplo de que debemos seguir sus pasos y cumplirla. Y ahora, si tan solo pasa al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, aprenderá que nosotros también debemos cumplir la ley, y en el 8º versículo del 2º capítulo de Santiago. Si cumplís la ley real según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Hay amor si amas a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no amas a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes acepción de personas, cometes pecado. Santiago 2, 8 y 9. Ya ves, el pecado es infracción de la ley, 1 de Juan 3, 4. Y cuando lo transgredes, cometes pecado. Y luego continúa diciendo aquí, si quebrantas un punto de la ley, eres culpable de todos, y muestra 2 de los puntos. Porque el que dijo, o sea, ley que decía, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Santiago 2:11. Y hay 2 de los 10 mandamientos, y esa es la ley de la que está hablando. Y el amor cumple esa ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Esa es toda la ley, pero tiene puntos, y uno de los puntos es no matarás, y otro es no cometerás adulterio. Ahora bien, si no cometes adulterio, no rompes ese punto, pero si matas, eres transgresor de la ley. Santiago 2:11. Si no quebrantas ninguno de esos puntos, pero quebrantas cualquier otro punto de la ley, eres un transgresor. Ahora bien, el amor es el cumplimiento de esa ley. Y aquí está la cosa de la que tiene sed, la justicia, y todos sus mandamientos son justicia. Salmo 119. Salmo 119, versículo 172. Y ahí está de nuevo, es el camino de Dios, es el camino a la paz, es el camino a la felicidad, es el principio espiritual que te hará feliz, es el principio espiritual que trae paz, amor, felicidad, alegría y todo lo que todos deseamos, todo lo que anhelamos. Escuche, el problema es que anhelamos el resultado, pero no tenemos hambre ni sed del camino, el camino hacia ese resultado. Y el camino es la justicia de Dios, la ley de Dios. Ahora bien, si tienes tanta hambre y sed que estás dispuesto a renunciar a todo lo demás por el camino de Dios, por supuesto que vas a tener que ir en contra de los caminos de los hombres. Y vas a ser perseguido porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y Jesús dijo, si crees en Él, y esa es una creencia viva que se prueba por la obediencia y no una fe muerta.
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Te acercas a Él y bebes. ¿Bebes qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fluye de ti. ¿Cómo? En el cumplimiento de la ley, guardando los mandamientos de Dios. Fluye en ese cauce del río y no otro. El Espíritu de Dios. Un amor carnal fluirá en algún otro cauce del río. Y el amor carnal, que es lujuria, ha ido fluyendo por el camino de la desobediencia. Y ahí, mis amigos, está todo el Evangelio, justo ahí, en esas pocas palabras.